Aleluya. Dios le bendiga grandemente en esta preciosa mañana. Amén. ¿Cuántos vienen gozosos, alegres? Aleluya. Sabe, usted tiene que venir con una disposición en su corazón. Si usted quiere recibir del Señor, usted tiene que venir con esa expectativa de que Dios va a hacer algo en usted, en su vida. Y Dios lo quiere hacer, porque la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana Dios tiene algo nuevo, algo diferente para usted, para mi vida. Amén. Pero tenemos que venir dispuestos a alabarlo, adorarlo, y obviamente con un corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Hemos venido tocando una serie de temas que tienen que ver con las circunstancias o situaciones que viven las familias. Muchas veces no nos damos cuenta del por qué o de dónde surgen situaciones. Tal vez nos encontramos a una familia de un buen estatus, son personas de buen testimonio. Sin embargo, nacen hijos, crecen, y de un pronto a otro esos hijos comienzan a hacer cosas totalmente que van contrarias a lo que los padres les han enseñado. Yo no sé si usted conoce familias así, pero en el camino nos hemos encontrado familias así. Y muchas veces, y todas las cosas que surgen en el mundo y a nivel de familias, muchas veces no encontramos tal vez la respuesta. ¿A qué se debe? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue que tal vez nos descuidamos? ¿Fue que tal vez no les enseñamos la palabra del Señor? ¿No recibieron instrucción? Y hay toda una serie de dudas. O tal vez vamos viviendo una vida en rectitud, guardándonos para el Señor, viviendo en santidad como creyentes, como cristianos, pero de un pronto a otro sucede un desliz, sucede una situación y vienen circunstancias adversas. Muchas veces viene la iniquidad, viene el pecado y viene las transgresiones. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, pero es que estamos en el Señor, estamos en Cristo, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo le voy a decir algo a usted, nadie está exento de caer en pecado, de cometer errores, de fallar o de hacer cosas deshonestas. La maldad existe, pero la Biblia nos insta a que nosotros debemos de ser instrumentos de justicia. Es decir, nuestros cuerpos debemos de permitir que sea el Señor, que sea el Espíritu de Dios gobernando nuestra vida, porque Cristo vino a pagar un precio en la cruz del Calvario por usted y por mí, a través de esa sangre preciosa, que por medio de esa sangre perdona nuestros pecados, nos salva y nos da vida eterna. Y gloria a Dios. Ahora, espiritualmente hablando, cuando tomamos la decisión de recibir al Señor, amados, el Señor nos salva, espiritualmente hablando. Porque dice la Biblia que hemos pasado de muerte a vida. Ahora, sin embargo, en nuestra vida cotidiana tenemos que enfrentarnos todos los días a situaciones, a luchas, a batallas, y enfrentarnos muchas veces a nosotros mismos, porque muchas veces tenemos batallas internas. Yo no sé si usted las tiene o no, pero yo tengo que enfrentar día con día a luchas.
Ahora, y nosotros somos, y debemos de tener ese concepto a nosotros mismos, de que nosotros somos débiles. Tenemos debilidades. Por eso tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que Él nos fortalezca, para que Él renueve nuestras fuerzas. Amén. El tema de hoy es verdaderamente libres en Cristo. Amados, la iglesia tiene que vivir verdaderamente libre en Cristo Jesús. La palabra del Señor en el Evangelio de San Juan nos habla que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok, ya Él vino a pagar el precio en la cruz del Calvario, pero sin embargo el Señor nos da a nosotros libre albedrío, y somos cada uno de nosotros los que tomamos la decisión de ser instrumentos de justicia o ser instrumentos del enemigo para hacer las cosas que desagradan al Señor. Ahora, y si yo le pregunto, bueno, ¿y usted en cuál posición está usted? ¿Usted quiere ser instrumento de justicia o quiere ser instrumento de maldición? La respuesta es: queremos ser instrumentos de justicia. Pero sin embargo hay influencias malignas, espirituales, que vienen muchas veces a afectar la vida del ser humano. Vamos a ir por favor a la palabra, al libro de Éxodo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dice, y viene hablando de Moisés, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. ¿Qué perdona? La iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, oh Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora, Padre, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando, hablando, Señor, a las mentes, a las vidas, a los corazones, oh Dios. Padre, quebrantamos ahora mismo todo poder de las tinieblas, toda influencia maligna, Padre, todo poder diabólico, Padre, se quebranta en el nombre de Jesús. Y declaramos ahora mismo una atmósfera propicia, Padre, para que tu palabra, Señor, sea derramada, Señor, en tierra fértil, Señor. Que tu pueblo, Señor, esté apercibido, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Y que la vida, Señor, de cada uno de ellos sea edificada, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Viene hablando de que el Señor perdona la iniquidad, perdona el pecado, la rebelión, pero sin embargo no tendrá por inocente al culpable. Quiere decir que vendrá un castigo, vendrá una disciplina,
de parte del Señor. Hay otro pasaje que quisiera que leyéramos aquí, por favor, en el Salmo 78, que es importante para complementar la idea. 78 del versículo 5 al 8. Este capítulo viene hablando acerca de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Vea lo que dice la palabra del Señor, versículos 5 al 8. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Qué tremendo esto, amados, porque hay toda una serie de secuelas y problemas ancestrales que vienen a afectar las generaciones. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos saber cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios que tiene diseñado para la vida suya, para la vida mía. Usted tiene que saber a qué lo llamó Dios, porque hay un plan, porque hay un propósito diseñado para usted. Pero cuando usted desconoce el plan y usted no tiene el interés, o se descuida o ignora cuáles son las fuentes de maldades, de cómo la maldad opera en el mundo, en el ser humano, amados, eso le va a facilitar el trabajo a esos entes espirituales para afectar la vida de las personas. Ahora, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahora, la voluntad del Señor es que cada generación sea instrumento de justicia para poder transmitir a las siguientes generaciones, para que hablen de las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho, y que ellos le puedan servir al Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si hay una afectación, o esa entidad viene y afecta tu vida, o esa transmisión genética, cuando se habla de generación a generación, en la etimología de la palabra generación, esa palabra habla de gen, habla de genética, habla de genealogía. Entonces quiere decir que en esa genética es donde está el ADN de cada uno de nosotros, sus características, sus costumbres, sus caracteres, sus temperamentos. Todo eso se transmite ¿a quién? A la descendencia, a sus hijos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y ahora vamos a ver un ejemplo muy típico de lo que acontece en algunas generaciones, y explicar un poquito, tal vez para aquellos que hoy están acá por primera vez y que están escuchando hablar de este tema. En Deuteronomio 29:29 hay algo muy interesante, y lo he compartido en otras ocasiones. Ahí está proyectado. Dice que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Pertenecen al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Es decir, Dios nos va a demandar a nosotros lo que ha sido revelado a nosotros, lo que le ha sido revelado a usted, lo que se le ha enseñado a usted, lo que se le ha inculcado a usted. Entonces, un día tendremos que dar cuentas a Dios por lo que nos ha sido revelado. Entonces, qué interesante. Por eso es necesario descubrir ese propósito. Ahora, hemos estado hablando acerca de la iniquidad como tal. Generalmente muy pocas personas hablan acerca de la iniquidad. Sí, hablamos del pecado, hablamos de la transgresión, pero necesitamos tener conciencia y tener el conocimiento de qué es la iniquidad, cómo opera, dónde inició y cómo se manifiesta la iniquidad. Por eso es necesario que usted hoy ponga mucha atención y con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, le pido al Señor que me dé las palabras indicadas, que se lo pueda transmitir de una forma sencilla, para que usted pueda tener esa comprensión. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es iniquidad? La iniquidad es una perversidad que tuerce las cosas, que se revela. Es todo aquello que va en contra de lo que tiene que ver con rectitud. Es decir, la idea de la iniquidad es venir y torcer. Ahora le voy a dar otros significados. Torcer el camino recto, la forma de hacer las cosas. La iniquidad es una falta mayor en conciencia. La iniquidad se define como la desviación de lo que es recto o derecho, practicando un hecho de injusticia o maléfico. Es una resistencia abierta, organizada y armada contra la autoridad. Es un levantamiento para derrocar toda autoridad legal. ¿Ustedes se acuerdan aquella historia cuando se levantó Coré contra Moisés en el desierto? ¿Qué se estaba levantando ahí? ¿Qué se estaba moviendo internamente? La iniquidad. ¿Por qué? Porque él se estaba rebelando contra Moisés y todo ese gremio. Y le decían a Moisés: pero es que ¿por qué usted es el que tiene que dirigirnos? ¿Por qué es usted el que tiene que mandarnos a nosotros? Nosotros también adoramos a Dios, nosotros también le estamos sirviendo a Dios, pero ¿por qué usted? Es decir, ellos se estaban rebelando. Amados, toda rebelión, ya sea en contra de Dios, en contra de las autoridades establecidas, déjeme decirle que lo que está operando es esa entidad que se llama la iniquidad, porque es rebelión. Ahora, y vea qué interesante, ¿cómo se manifiesta la iniquidad? Para los que han leído y están escudriñando la palabra del Señor acerca de este tema, porque ya se han recibido 2 mensajes, este es el tercero en la serie. Pero vea qué interesante, es una entidad que ya existía anterior. Es un espíritu propiamente en el mundo de los espíritus. Es un estado espiritual por ser la máxima ofensa hacia Dios. Recordemos que las otras personas que han predicado esto, que han hablado acerca de esto,
que es la profundidad del pecado. Es decir, es la máxima ofensa contra Dios. Pero sin embargo también se va a manifestar en una persona. ¿Sabía usted eso? Que se va a manifestar en una persona, y es en la encarnación del inicuo. Ahora, vaya por favor conmigo a Segunda de Tesalonicenses, y vamos a hablar un poquito acerca del misterio de la iniquidad, porque es un misterio también. Se va a manifestar, se va a encarnar. Segunda de Tesalonicenses, vaya ahí por favor, capítulo 2, versículo a partir del 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 al 10. Vamos a leerlo. Dice: porque ya está en acción que. ¿Quién decía esto? ¿A quién se lo estaba enseñando el apóstol Pablo? A la iglesia de Tesalonicenses. Pero imagínense, ¿hace cuánto vivió Pablo? Casi 2000 años. ¿Y qué dice? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, vea lo que dice: se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de qué. ¿Cómo va a engañar? ¿Qué es lo que se da hoy en el mundo? Engaño, mentira. Pero ¿cómo va a influenciar él? Por medio de el engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Y no es que es Dios el que se los envía, no, es que Dios permite que se dé, porque es la inmundicia, es la rebelión, es el engaño. Ahora, y vea qué tremendo esto: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que no creyeron en quién, en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Pero no creyeron a la verdad, no creyeron al Evangelio, no creyeron a Cristo. Amados, es muy fácil identificar en las personas de los últimos tiempos quienes están viviendo en injusticia y quienes viven en justicia. Los que viven en impiedad. Hoy nos encontramos a un mundo donde hay caos, donde hay rebelión, donde hay mucha gente con doctrinas, filosofías contrarias al Señor, contrarias a la palabra, grupos que se han levantado a favor del aborto, a favor de la homosexualidad, a favor de un montón de cosas, religiones falsas también, doctrinas falsas. ¿Qué está mediando en todo esto? La iniquidad. ¿Ya está en qué? En acción el misterio de la iniquidad. Y va a llegar el día en que se va a encarnar. Amados,
Pero ¿qué significa el misterio? La acción de la iniquidad. Es el anticristo el que se hace carne, tomará forma humana, tendrá su manifestación física en forma humana. Ahora, ¿y por qué lo hace? Porque va a imitar lo que un día el Señor utilizó, esa forma, y que se llama en la Biblia el misterio de la piedad. ¿Qué significa el misterio de la piedad? La encarnación de Jesús en el vientre de María. A eso se le llama el misterio de la piedad. Ahora, recuerde que Satanás es un ¿qué? Imitador. Entonces, de igual manera, se va a encarnar. ¿En quién? En el inicuo, en el anticristo. Aquí lo habla. Ahora, ya hay personas que están bajo esta influencia y transportan el espíritu de la iniquidad. Y yo le voy a decir una cosa. Tal vez usted puede decir, bueno, pero ese espíritu es allá afuera. Es afuera. No solamente afuera. Porque ese espíritu, si el creyente, el cristiano, hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, con convicción de fe, se descuida, déjame decirte que puede ser influenciado por ese espíritu de iniquidad. Es decir, que puede estar dentro de la iglesia. Es más, en el gobierno del nuevo orden mundial, déjame decirte que ese personaje se va a sentar y se va a hacer pasar como si fuera Dios. Ahora, por eso, amados, lo que dice la palabra acá, que tenemos que estar apercibidos. ¿Por qué? Porque los que se dejan engañar, los que se descuidan, los que permiten que ese espíritu de iniquidad venga y los gobierne, amados, esas personas se van a convertir siendo receptores porque van a recibir de él, pero se van a encargar de ser vectores, es decir, de ser transmisores también de ¿qué? De ese espíritu. Yo no sé si usted no se ha preguntado ¿por qué Luzbel? Porque el ataque de la iniquidad se da primeramente en la esfera celestial, en la esfera espiritual, donde nace la iniquidad. Recuerde que Dios creó muchos seres espirituales y de diferentes rangos, pero en todas esas creaciones, y usted lo puede leer en el Salmo 8 a partir del versículo 5 en adelante, léalo en su casa porque yo no se lo puedo leer acá, pero si usted lee en ese Salmo 8, del 8 en adelante, del Salmo 8 a partir del 5 en adelante, léalo en la casa y se va a dar cuenta de todas las creaciones que el Señor hizo. Pero sin embargo, hubo una de esas creaciones que vino y afectó la vida ¿de quién? De Luzbel, de Lucero. Ese ángel que dice la Biblia que era el sello de la perfección, en hermosura. Y la Biblia dice que era lleno de sabiduría. Hermoso, no había
uno como Él, en hermosura. Ahora, ¿por qué Él permitió llenarse de iniquidad? Porque hubo otra entidad que vino, que conocía tal vez las debilidades de Él, y vino, y Él fue el receptor y permitió que la iniquidad, y vea qué tremendo, porque la iniquidad es masculina o femenina o femenino. La iniquidad es femenina, pero permitió, se atesoró en Él y se llenó de ¿qué? De iniquidad. Y entró la iniquidad en Él. Ahora, y vea qué tremendo lo que hace la iniquidad. ¿Qué fue lo que causó ese ángel convirtiéndose en Satanás? ¿Qué fue lo que causó? Una rebelión, una división. ¿A qué se le parece eso? Gente causando divisiones en la iglesia, en los trabajos, relaciones de amistades, relaciones de familia, de matrimonio. ¿Qué está afectando? La iniquidad. ¿Cómo era la serpiente cuando el Señor creó todos los animales? Dice que era astuta, pero sin embargo esa astucia no le funcionó. ¿Por qué? Porque Satanás vino y de igual manera tomó posesión de ella, y ella permitió ser el instrumento para poder engañar ¿a quién? Para poder engañar a Eva. ¿Quién fue el primer hombre que se rebeló? No el que pecó, el que permitió que la iniquidad entrara en él. ¿Quién fue? Caín. Ahora, y vea qué interesante, toda la descendencia de esa generación de los hijos de Caín fueron los que provocaron la maldad, el pecado, la rebelión, que llegó a causar violencia extrema y maldad extrema sobre esas primeras generaciones, para que Dios tomara la decisión de erradicarlos a todos y enviar el diluvio. Pero hubo una generación, y fue la de los hijos de Set, que fue el hijo que le nació como restitución por Caín haber matado a Abel. Ahora, de esa generación, si usted estudia la palabra ahí, vea qué interesante lo que ocurre. Toda esa generación de los hijos de Set y toda la descendencia de él hasta llegar a Noé, fue la que adoró y alabó al Señor y le sirvió al Señor. Sin embargo, después que pasa el diluvio, oiga lo que ocurre, lo que pasa después del diluvio. ¿Qué sucede? Noé y sus hijos y todos salen del arca, y los animales.
Pero ¿qué sucede? Tiene 3 hijos: Can, Jafet y Sem. Ahora, vea qué interesante. Sin embargo, este señor Noé cultivaron vides, pero hicieron un buen vinito. Y ya el hombre pasado ahí medio de traguillos, el hombre se desnudó. ¿Y qué pasó? Que vino Can, y la Biblia no lo habla o no lo dice textualmente. Lo que dice es que él vio la desnudez de su padre, pero en el original lo que significa es que él violó a su padre. ¿Violó a quién? A Noé. Entonces, ¿qué se ve ahí? La afectación nuevamente, donde hay esa transmisión de la iniquidad y de la maldad. Y se suponía que los que habían quedado ahí ya iban nuevamente a volver a poblar la tierra, y se iba a parar lo que anteriormente se había dado en las generaciones pasadas. Vaya conmigo por favor a Génesis 6, porque quiero enseñarle algo. Génesis capítulo 6. Ok, tuvo los 3 hijos, salieron del arca. Vamos a ver. En el 10, por favor, pasemos al 10. Sí, señor. Ok, después de haber acontecido esto, por ese pecado, Noé, escuche esto, lanza una maldición por ese pecado. Y él dijo: maldito sea Canaán. Es decir, no lanzó una maldición sobre su hijo, lanzó una maldición sobre su nieto. ¿Cómo se llamó el nieto? Canaán. Vea lo que dice aquí el versículo 10, versículo 6. Los hijos de Can. ¿Quiénes eran los hijos de Can? Cus, Mizraim, Fud, ¿y quién? Y Canaán. ¿Para quién era la maldición? Para Canaán, para el nieto. Pregúntese usted, y yo no sé si usted lo ha visto muchas veces en las familias, pero resulta que muchas veces los nietos heredan maldiciones, y como lo leímos en Éxodo 34, de padres a hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, y ahí va la herencia. La maldición fue ¿sobre quién? Sobre su nieto, no fue sobre Can. Pero a partir de ese pecado, toda esa descendencia de Can fue donde surgieron todos los pueblos paganos que llegaron a poblar toda la tierra. Por ejemplo, si usted lee esto en su casa, léalo.
Dice, aquí viene hablando de los hijos de Can y viene hablando de toda la descendencia. Por ejemplo, en el versículo 14 dice, viene hablando del 13, de cómo empezaron a engendrarse de uno a otro, y en el 14 dice, a Patrusín, a Calujín, de donde salieron los filisteos, y Cactorín. ¿De dónde salieron los filisteos? De la descendencia de Can. Enemigos de Israel. Ahora, versículo 16, al Jebuseo, dice, y vea el versículo 15, y Canaán, oiga, Canaán, el nieto, ¿a quién engendró? Engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Areseo y al Cineo. Y ahí viene toda la descendencia de él. Ahora, ¿de dónde viene la descendencia de Abraham? ¿De cuál hijo de ellos? Viene de Sem. Si usted lee más adelante, en el capítulo 11, y puede leer ahí en su casa a partir del versículo 10, quiénes fueron los descendientes de Sem. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Israel permitió? ¿Qué fue lo que lo llevó a desobedecer a Dios, a rebelarse a Dios y a unirse en matrimonio con las hijas? Escuche esto, con las hijas de esa descendencia de Can. Vea qué tremendo esto. Y recordemos, de Abraham, Dios llama ¿a quién? Llama a Abraham, descendiente de quién? De Sem. Es decir, toda esa generación venía adorando al Señor, sirviéndole al Señor. Estaban ahí. Ok, de Abraham, ¿quién nace? Isaac. Después de Isaac, ¿quién nace? Esaú y Jacob. ¿Pero qué hizo Esaú? Permitió que la maldad y la iniquidad lo poseyera a él. Y de ahí surgieron toda otra serie de pueblos paganos. Ahora, ¿por qué Israel cayó en rebelión? ¿Por qué cayó en iniquidad y maldad? Si venía de la descendencia de Sem, no venía de la línea de la generación de Canaán, no venía la de Can. Pero podemos ver cómo la iniquidad, aún en medio, aunque no era en una línea genealógica de esas generaciones, pero cayó en ese pecado. Vea lo que sucede y vaya conmigo, por favor, al libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 9, Esdras, capítulo, ya vamos a llegar acá, capítulo 9.
versículo 1. Vea la confesión de Esdras y observen por un momento el castigo que recibió en ese momento el pueblo de Israel por ese pecado cometido. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado. Oiga, no se han separado de los pueblos de la tierra de los ¿qué? ¿De dónde? De los cananeos, de los heteos, de los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Y no venían de esa línea. Pero ¿qué pasó? Se rebelaron en contra del Señor. Permitieron que la iniquidad viniera sobre las vidas de ellos. Y fueron engañados. Y ahora, ¿y qué acontece ahí? Porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos. El linaje santo ha sido mezclado. Oiga, se mezcló ¿qué? El linaje. ¿Qué cuidado hay que tener con esto? Mezclaron el linaje con esas personas, con costumbres paganas. Eso le pasó también a Salomón. Permitió que la iniquidad llegara a él. Terminó adorando, idolatrando a otros dioses. Ahora, y vea lo que acontece acá. Porque han tomado las hijas. Cuando oí esto, rasgué mi vestido, mi manto, arranqué pelo de mi cabeza, de mi barba. Me senté angustiado en extremo. Y se juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor. Y dije: Dios mío, confuso estoy avergonzado. Estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras, ¿qué dijo Esdras el sacerdote? Porque nuestras iniquidades, ¿qué ha sucedido? Se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Se contaminaron. ¿Qué les llegó? La iniquidad. Amados, el misterio de la iniquidad está en acción. Hay engaño, hay mentira, hay rebelión, y hay pecado, y hay transgresiones, y se están dando. Verdaderamente libres en Cristo. Amado, yo tengo que identificar qué es lo que está ocurriendo en la línea del linaje de mi persona. Yo no me puedo descuidar. ¿Por qué? Porque así como le sucedió a Luzbel, nos puede suceder a nosotros. ¿No es cierto que Jesús lo dijo en Mateo 24? Que para los tiempos, cuando Él va a regresar, que el amor de muchos se va a enfriar y que muchos van a ser engañados, porque va a haber un espíritu de mentira. Mucha gente va a apostatar de la fe, va a dejar de creer en Cristo. Amado, la iniquidad está en acción. Y sin embargo, muchas veces los creyentes, o como iglesia, muchas veces nos volvemos permisivos. ¿Cuánta gente, amados, en estos días? Ayer yo me quedé asustado, andaba en San José en la noche
y ver esos lugares abarrotados de muchachos vestidos con esas vestiduras de Halloween. Amados, la gente no sabe lo que está haciendo. Prácticas paganas, gente involucrada en hechicería, en brujería. Todavía hay gente leyendo el horóscopo, o visitando tales personas para averiguar el futuro. Perversiones sexuales. Ahí está la iniquidad. Dos cosas se van a dar, y lo habla el libro del Apocalipsis, en los últimos tiempos, que va a utilizar el enemigo: la hechicería, la brujería, la adivinación y el engaño, la mentira. Así va a trabajar la iniquidad. Vea cómo alcanzó el pueblo de Israel, y vea el peligro de los tiempos en que estamos viviendo. Pestes, virus, pandemias, crisis, terremotos, guerras. Amado, esto no va a mejorar. Yo digo que es contraproducente ponernos a orar por algo que Dios va a permitir, porque hasta que el Señor venga, las cosas van a cambiar, pero esto no va a cambiar. El mal no va a ser erradicado hasta que Él regrese. ¿Qué necesitamos pedirle al Señor? Señor, aumenta nuestra fe, que podamos permanecer firmes en la fe, creyendo en su palabra. ¿Qué cosas pueden estar afectando tu vida, tu casa, tu familia, tu descendencia? Amado, el Señor ha prometido en su palabra, y lo habla el salmista, que el hombre que teme al Señor, que vive en santidad, guardándose, dice que tendrá una descendencia poderosa en esta tierra. Pero ¿quién va a tener una descendencia poderosa? Aquel que se guarda para el Señor, para el que camina en santidad, el que le busca, el que tiene comunión, el que tiene relación con Él, el que está apartado del mal. Pero ¿de qué somos? ¿Instrumentos de qué? ¿De justicia? ¿O somos instrumentos de maldición? Permitiendo ser esas personas que vamos a heredar tal vez generaciones paganas. Véalo usted en las líneas generacionales y cómo se afecta el pecado. Tenemos que tener cuidado. Voy a quedar aquí, ya se me fue el tiempo. No me alcanzó, como dicen. Pero amados, hay mucho que hablar acerca de este tema. Ahora, ¿cómo librarnos de esto? ¿Cómo librarnos de esto? De la iniquidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? Amados, hay una solución aquí muy tremenda en el libro de Esdras. ¿Qué hizo Esdras? Clamó al Señor, confesó las iniquidades. Señor, qué pena venir ante ti. Señor, lo que este pueblo ha hecho.
estaba cautivo, oprimido. ¿Por qué? Por la iniquidad, por lo que habían cometido. Ahora, y dice aquí, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra. Y oiga, entregados a espada, cautiverio, a robo, a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Amado, no es una vergüenza a nivel de familia ver a nuestros hijos cautivos, con adicciones, haciendo cosas vergonzosas. Claro. ¿Pero qué causó eso? La iniquidad, la rebelión. Pero vea qué lindo lo que hace el Señor. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de nuestro Señor. ¿Qué tiene el Señor hoy para nosotros? ¿Cómo nos ve hoy Dios? Hoy estamos aquí juntos. Amados, la gracia, la misericordia del Señor hoy está con nosotros. Pase lo que pase, Él está aquí. Jesús está aquí. ¿Y sabe qué está haciendo el Señor? El Señor está fijando sus ojos sobre ti, porque Él quiere enseñarte, Él quiere guiarte, Él quiere que haya un cambio, un arrepentimiento verdadero, genuino en tu vida, que dejes de hacer lo malo. Hoy el Señor, ¿qué está haciendo el Señor hoy? Dándonos una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque nos está enseñando, nos está mostrando a la luz de la palabra. Pero usted sabe cuáles fueron las palabras de Esdras, el sacerdote. Hay esperanza, hay misericordia. Amados, mientras hoy estemos con aliento de vida, usted tiene oportunidad. La gracia de Dios, su misericordia está para con usted, para su vida. Pero tenemos que dar un giro, cambiar nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestra forma de comportarnos. Segunda de Corintios 7:1, ¿qué dice? Proyéctemela ahí, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Ya lo proyectó? Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, puso primera. Segunda de Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, promesas de parte de ¿quién? De Dios. ¿Qué dice? Limpiémonos. ¿Qué quiere decir limpiarse? Despojarse. Quite de su vida todo aquello que está haciendo de tropiezo en su vida, para buscar a Dios, para humillarse, amados, para poder rendirse delante del Señor en su casa, arrodillarse. ¿Cómo llegó
Esdras delante del Señor, angustiado, preocupado. Señor, lo que esta gente ha hecho por esa causa. Claro, no a espada. ¿A cuántos mataron? Nos han robado, nos han avergonzado. Pero aquí estamos, Señor, pidiéndote misericordia, perdónanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos, limpiarnos. ¿De qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, toda influencia espiritual, de toda maldad, de toda iniquidad. ¿Y qué tenemos que perfeccionar? ¿Qué dice ahí? La santidad. Eso tenemos que perfeccionarla. Capítulo 10 de Esdras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Sabe por qué lloraban amargamente? Porque estaban cautivos, prisioneros, oprimidos. ¿Por qué tenemos que esperar llegar a situaciones tan extremas para tirarnos al suelo, para arrodillarnos, para empezar a llorar por lo que hemos hecho? ¿Por qué no hacerlo ahora? Pero vea, ahí se reunieron todos a llorar, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Será que tiene que venir algo, suceder algo, para que realmente nos toque, que realmente impacte nuestras vidas? Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra a pesar de esto. Sí, lo hicimos, pero aquí estamos llorando amargamente, profundamente, por el pecado, por la rebeldía, porque permitimos que la iniquidad nos alcanzara. Oiga, pero qué palabra la de este hombre. Pero a pesar de esto, repita conmigo, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel, aún hay esperanza para casa de misericordia y de restauración, para su familia, para las familias de casa de misericordia y restauración. Hay esperanza. Yo le motivo a usted para que se levante. ¿Y sabe qué hicieron? Hicieron un pacto. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres. Oiga, y despidieron a toda esa gente. ¿Sabe qué hicieron? Lo que hizo Abraham con la egipcia y con Ismael. Chao, tienen que irse. ¿Ah? Los liquidó. Amados, si hay pecado, si hay iniquidad, hay esperanza en Dios. Pero usted hoy tiene que pactar con el Señor aquí, despojarse de eso. Los ministros de alabanza, por favor, que pasen. ¿Qué cosas tendrá usted que despojarse? ¿Tendrá que pedirle perdón al Señor? Piense por un momento lo que tal vez está aconteciendo en su familia, en su casa. ¿Cuál ha sido la raíz? ¿De dónde viene todo este mal, toda esta incógnita? Pregúntese, ¿qué practicaba mi papá, mi mamá?
mis abuelos y los que conocieron los tatarabuelos y los bisabuelos y toda esa, ¿qué hacían? Porque muchas cosas de los que ellos hacían o practicaban tal vez nos han alcanzado a nosotros. ¿Sí? Y si no hay un arrepentimiento verdadero, y si no hacemos lo que hizo Esdras y hizo ese pueblo, que se arrepintieron, lloraron y tomaron la decisión de dejar atrás todo eso y cambiaron el rumbo de su vida. Yo quiero invitar a todas aquellas personas que hoy puedan venir a este altar como una señal de que hoy el Señor va a hacer cambios en su vida. Hoy el Señor no te va a confrontar con lo que has hecho, lo que está sucediendo, no. No, es la gracia y la misericordia que usted hoy pueda pasar a este lugar como una señal de que nos vamos a humillar delante del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a confesar como hizo Esdras, y vamos a pedirle perdón al Señor por la iniquidad, por la maldad, por cosas que han venido pasando de generación en generación y que han afectado nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. Es hora de que usted tome la autoridad. Pase con toda libertad.